Cordial saludo, me presento, mi nombre es María Fernanda Acosta, yo soy asesora HSE del Fondo Soldico. En la oportunidad de hoy vamos a ver la capacitación relacionada con inspección de pozos de monitoreo, pozos de observación para estaciones de servicio. Los objetivos que tenemos o que vamos a tratar en esta capacitación básicamente va a ser conocer la definición de lo que es un pozo de monitoreo, un pozo de observación, conocer su funcionalidad y periodicidad de monitoreo, identificar instrumentos de monitoreo y su uso y por último vamos a tener lo que es indicar cómo se realiza un monitoreo de estos pozos. Para este último punto vamos a tener un video para que sea mucho más práctico reconocer y que se nos facilite entender cómo vamos a monitorear estos pozos. Entonces, para la parte del marco normativo encontramos la resolución 40198 del 2021. Esta resolución básicamente es el reglamento técnico que rige las estaciones de servicio. Allí encontramos unas definiciones muy específicas acerca de lo que es un pozo de monitoreo y un pozo de observación. Cuando nosotros hablamos de pozo de monitoreo, hablamos que si el terreno en el que fue construido la estación de servicio cuenta con un nivel freático de más arriba de 7 metros, es obligatorio que cuente con sus 3 pozos de monitoreo. Estos pozos de monitoreo, cuando se construyen, pues claramente deben tener 1 metro por debajo de la cota final del tanque, de los tanques. ¿Qué es lo importante? Y es que cuando se haga la construcción de los 3 pozos de monitoreo, pues deben quedar triangulando la estación de servicio, es decir, que en medio de esa triangulación pues esté mi zona de tanques y mi zona de islas. En caso de tener alguna fuga en alguna parte de estos dos sistemas, pues cualquiera de los pozos podría, digamos que, detectar esa fuga. ¿Listo? Eso en cuanto a la parte del marco normativo. Listo. Cuando hablamos básicamente de esa definición de lo que es un pozo de monitoreo, es un pozo de pequeño diámetro que se construye para poder inspeccionar el agua subterránea y poder detectar posibles fugas de la parte del sistema que lleva el combustible. Es decir, si está cerca a los tanques, si tengo alguna fisura del tanque o si tengo alguna fuga en las líneas de conducción del tanque hacia los dispensadores o surtidores. Entonces, a raíz de esos pozos, yo puedo lograr identificar si hay fugas en alguna parte del sistema. Aquí tenemos una imagen de lo que podría representar lo que sería un pozo de observación. Entonces tenemos la fosa donde está enterrado el tanque y tenemos aquí los pozos de observación. Esta línea negra sería el nivel freático del terreno donde están enterrados los tanques. Entonces, si mi tanque tuviera una fisura y hubiera contaminación, hubiera salida de combustible, lo ideal es que ese combustible va a llegar al nivel freático y claramente entraría por el tubo de PVC del pozo de observación, y cuando yo logre monitorearlo se podría evidenciar esta fuga de combustible. Entonces, por eso es tan importante tener los pozos de monitoreo y pozos de observación en las estaciones y sobre todo estarlos monitoreando una vez a la semana. Es allí cuando hablamos de lo que es el bailer, que es el aparato o el instrumento que me va a permitir a mí tomar estas muestras de los pozos de observación y pozos de monitoreo. La inspección, como ya hemos mencionado antes, la inspección debe ser semanal para poder identificar si hay presencia de hidrocarburos. Aquí entra a jugar también una partecita de lo que es el reglamento técnico, y es cuando se habla de esas bitácoras de inspección. Entonces debemos contar con unas bitácoras en las que debemos registrar la fecha en la que se inspeccionó el pozo de monitoreo y cómo salió la muestra. Cuando hablamos del bailer, pues como lo hemos mencionado antes, es ese instrumento diseñado para tomar muestras de los pozos de monitoreo. Lo ideal es que el bailer debe ser de plástico y debe ser lo más translúcido y transparente posible para que la muestra se pueda ver mucho más clara y sea más efectivo evidenciar si tenemos fuga o no tenemos fuga, si tenemos combustible, hidrocarburo dentro de los pozos en el agua subterránea de las estaciones de servicio.
Aquí podemos evidenciar la estructura completa de lo que es el baler. Entonces tenemos la parte superior que debe ser resistente. La parte superior es cuando se ata o se amarra alguna cabulla, una cuerda para poderlo introducir mucho más fácil en los pozos. Y claramente dentro de esas funciones del baler pues está garantizar los niveles y dirección de flujo de las aguas subterráneas, detectar fugas o goteos de combustibles de los tanques o tuberías, que se les reconoce como las líneas de conducción, y claramente monitorear el estado de pureza de los acuíferos, que es el agua subterránea que siempre va a estar en la parte inferior de las estaciones de servicio. Entonces con el baler nosotros podemos garantizar y estar revisando sobre todo la calidad de los acuíferos. Cuando se habla de las inspecciones de los pozos de monitoreo o de los pozos de observación, lo primero que se tiene que hacer es revisar que el baler no se encuentre ni sucio ni contaminado ni con combustible, ni con aceites, ni grasas, porque si se encuentra contaminado y yo lo ingreso hacia el pozo, lo que estoy haciendo es una contaminación cruzada al acuífero, al agua subterránea. Entonces yo ya voy a contaminar mi pozo con ese baler que se encuentra sucio. Por eso lo importante siempre es que esté lo más limpio posible. Se debe verificar la hermeticidad de las tapas y que estén marcados con un triángulo. En la parte inferior se encuentra aquí una tapa y se encuentra lo que es un triángulo de color blanco. Puede ser color blanco, muchas veces la tapa puede ser color blanco y el triángulo puede ser color negro o viceversa. Lo importante es que se reconozca por su triangulación y es cuando nosotros identificamos que bajo esa tapa vamos a encontrar un pozo de monitoreo o un pozo de observación. Y claramente se debe verificar el estado de la impermeabilidad del suelo alrededor del pozo. Muchas veces alrededor del pozo cuando llueve ingresa agua y claramente se alcanza a acumular agua alrededor del pozo. Lo ideal siempre es que esté lo más limpio y seco posible, de estar secando, sobre todo antes de inspeccionar. Si yo voy a abrir el pozo de monitoreo, pozo de observación, ingresa el agua que estaba contenida alrededor y si estaba contaminada, tenía aceite, tenía hidrocarburo, voy a causar lo mismo, es una contaminación cruzada directamente al pozo. Listo. Para el mantenimiento, claramente en caso de encontrar suciedad sobre la tapa del pozo, pues realizar la respectiva limpieza, que era lo que estábamos hablando. Si es necesario, si yo encuentro y solo tengo un baler en mi estación de servicio y se encontró algo aceitoso o grasoso, se puede lavar con algo desengrasante, pero debe estar totalmente limpio después de este lavado. Es decir, no le debe quedar nada desengrasante ni nada del producto que apliqué para lavar. Debe quedar lo más limpio posible para ahí sí poder ingresarlo y poder realizar este monitoreo en los pozos. Importante cuando hablamos aquí de seguridad y salud en el trabajo, siempre que vayamos a inspeccionar estos pozos, claramente vamos a tener que cercar el área, poner conos, identificar, porque es importante que los vehículos que sean ajenos a la estación de servicio, pues sepan que estamos haciendo una actividad sobre los pozos de monitoreo, pozos de observación. Y allí también nosotros hablamos de elementos de protección personal, que lo vamos a ver más adelante. Claramente vamos a tomar esta muestra. Si en la estación de servicio no se tiene mucho conocimiento cómo tomar estas muestras, podemos buscar el apoyo de asesores ambientales que nos ayuden a realizar este proceso y sobre todo que nos enseñen cómo se realiza este proceso para que nosotros más adelante lo podamos hacer de manera efectiva y poder escribir esos resultados que nos salieron en la bitácora de inspección o bitácora de mantenimiento que vamos a tener de los pozos de observación y pozos de monitoreo. Si después de realizado el muestreo logramos identificar que hay combustible o hay iridiscencia o separación de fases en el baler, es muy probablemente pues que hay hidrocarburo en el acuífero. ¿Listo? Pero es importante también empezar a reconocer de dónde proviene ese combustible. Entonces, cuando nosotros encontramos una muestra con combustible, primero debemos tomar un registro fotográfico, un registro de la hora en el momento en el que se tomó ese muestreo y que se logró identificar que tenía combustible el pozo. Para eso, lo que les decía, debemos empezar a identificar de dónde proviene ese combustible. ¿Será que realmente había una fisura, una fuga en mi línea de conducción? ¿Será que mi tanque sufrió alguna fisura y de allí proviene el combustible? O la otra opción es
que realmente mi sistema esté totalmente hermético, todavía no tiene ninguna fisura, sino que simplemente la semana anterior que nosotros hicimos el muestreo en los pozos de observación, tapamos mal el pozo, lo dejamos abierto, simplemente pusimos tapa metálica, pero no le pusimos la tapa de tapón. Y resulta que hicimos un lavado de islas o llovió y resulta que el suelo, como tiene también hidrocarburo, pues esa agua hidrocarburada ingresó al pozo y me lo contaminó. Entonces pueden ser varios factores que pueden jugar en la contaminación de los pozos. Por eso es muy importante identificar de dónde proviene esa contaminación para así mismo tomar medidas correctivas frente a esto. Si efectivamente encontramos que mi tanque tiene una fisura, mi línea de conducción tiene una fisura, claramente debemos llamar a una empresa especializada para hacer un respectivo mantenimiento de mis tanques y de mi línea de conducción y sobre todo del suelo, subsuelo y agua subterránea que se ha contaminado por este proceso. Materiales y elementos de protección personal que debemos utilizar. Entonces sí o sí, claramente como materiales pues vamos a tener el bailer y vamos a tener conos de seguridad. Y cuando hablamos de elementos de protección personal, claramente hablamos de guantes de nitrilo, nos van a proteger nuestras manos, hablamos de unas botas de punta de acero que sí o sí siempre estamos utilizando dentro de las instalaciones de la estación de servicio, y vamos a tener unas monogafas para proteger nuestros ojos. Listo, para tener en cuenta lo que hablábamos hace un ratico es si cuando yo quito la tapa metálica del pozo encuentro agua posada alrededor de la tubería PVC que representa mi tubo, mi pozo de observación o pozo de monitoreo, pues lo ideal es poder limpiarla antes de abrir la tapa para que el agua que esté posada alrededor no vaya a ingresar y a contaminar mi agua subterránea. Por eso es tan importante siempre antes de vamos a limpiar, a secar muy bien y luego sí vamos a hacer el muestreo y el monitoreo de los pozos de observación y de monitoreo. Como habíamos mencionado, lo ideal es que estos pozos se inspeccionen una vez a la semana. Listo. Por último vamos a ver este video en el que establecemos, y va a ser un proceso más práctico, es un proceso muy sencillo de hacer, pero es para que vean el proceso y la dinámica que se tiene para muestrear estos pozos. Entonces, como les mencionaba, las tapas pueden ser color blanco, pero sí o sí deben tener su señalización en triángulo, puede ser color negro o viceversa. Vamos a abrir la tapa que es de tapón, que es la que me permite que nada que esté afuera vaya a ingresar al pozo. Ahí estamos mostrando el bailer, si ven, ya está sujeto a una cabulla, a una cuerda, para poderlo ingresar hacia el pozo. Simplemente se baja por el pozo, se espera que se llene, no lo vamos a llenar a tope, sino hasta media, para poder visualizar que el pozo no tenga iridiscencia o no tenga combustible. Como ahí pueden ver, el agua del pozo salió súper bien, no tiene iridiscencia, no tiene combustible. El agua la pueden, digamos que derramar ya después sobre las rejillas perimetrales, digamos que no hay problema porque esa agua subterránea va a estar limpia. Si en el proceso, cuando vamos a monitorear los pozos, resulta que el pozo estaba seco, verificamos la punta del bailer, que no vaya a salir grasoso, que el suelo no esté grasoso. Si sale totalmente seco, sin grasa, nuestro pozo, a pesar de estar seco, no va a tener combustible ni muestras de hidrocarburos en el suelo, en el subsuelo. En caso de duda, pues se puede repetir el proceso, se puede hacer varias veces si se tiene alguna duda, y allí es cuando entra a jugar la bitácora de inspección y mantenimiento. Entonces vamos a anotar cómo salieron nuestras muestras o los hallazgos que se hayan encontrado durante la realización del proceso. Importante, ¿qué no se debe hacer? Entonces no realice la verificación si el bailer está contaminado con combustible. En ese caso, algo muy importante también que se debe mencionar, el bailer no se debe guardar en el cuarto de residuos peligrosos, porque si está en contacto con ese material de residuos peligrosos, puede ser aceite, puede ser lubricantes, pues lo más factible es que mi bailer se vaya a contaminar. Entonces por eso es importante guardarlo en un lugar que esté asegurado de posible contaminación.
No realice la verificación si el contenedor tiene residuos de combustible o sustancias extrañas, que es lo que veníamos hablando. El bailer siempre debe estar impecable para la toma de muestras. Y por último, vamos a tener: no coloque grasa o aceite a los tapones con rosca. Entonces, sí o sí, el bailer como viene se va a introducir, dejarlo totalmente limpio. Y no dejar los pozos sin los tapones después de revisar. Lo que habíamos mencionado es lo más importante para que nada externo ingrese a contaminar mis pozos. En esta parte básicamente lo que se recomienda ya es que los pozos siempre sean de manera hermética, que siempre estén lo más limpios y secos alrededor, que se revisen una vez a la semana, y si encontramos posibles fugas o fisuras, claramente tomar medidas correctivas frente a esto, no sin antes revisar de dónde proviene esa posible contaminación del pozo. Entonces esta revisión debe hacerse para pozos de observación y para pozos de monitoreo. Entonces, como mencionábamos al principio, pozos de monitoreo los que triangulan la estación de servicio, y pozos de observación son los que se encuentran dentro de la fosa donde se construyeron los tanques. Es la misma esencia, tenemos el mismo acuífero, pero su posición va a cambiar y por eso cambia su nombre dentro de la estación de servicio. Agradezco mucho la atención prestada. Espero que les haya quedado claro cómo hacer esta inspección de los pozos de monitoreo y de observación dentro de una estación de servicio, y espero que tengan un feliz día. Gracias.